Muy buen día. En esta oportunidad vamos a hablar de una temática muy interesante. La comunicación. ¿Cómo te comunicas? ¿De qué manera lo estás haciendo? Si lo estás haciendo con dificultades, te resulta fácil, te resulta gratificante. Esta presentación la puedes encontrar tanto en YouTube como en Facebook. Las palabras dichas con cortesía, con suavidad, con tacto, construyen, hacen crecer y darán frutos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que prestarle mucha atención a la forma en que nos comunicamos. Una comunicación hecha con cortesía, con tacto, con suavidad, obviamente va a construir buenas relaciones y obviamente nuestra comunicación va a ser satisfactoria y agradable con las personas. Importancia de la buena comunicación. La comunicación es indispensable para procurar mantener esas buenas relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, particularmente en la familia, en el trabajo, con las personas más cercanas. Aun si nos enfrentamos en desacuerdos o discusiones sin sentido muchas veces, estos pueden provocar una ruptura en las relaciones con los demás. Por eso es importante entender y hacerse comprender. En realidad, comunicarte va a resultar ser un arte que te va a facilitar la convivencia y la armonía en todos los contextos en los que tú interactúes. ¿Qué es la comunicación? Es aquel proceso en el que vas a transmitir tus ideas, tus emociones, tus pensamientos, ya sea mediante signos, a través de un proceso de comunicación donde hay un emisor y un receptor y obviamente la información que transfieres a la otra persona va a generar una reacción determinada. El proceso de la comunicación comprende un emisor, un receptor, un mensaje, un código y un canal. Como lo muestra en la gráfica, emisor, el varón que le está diciendo algo a la mujer, que es el receptor, el mensaje que está dando es escuchado en voz alta. El código que está utilizando es el idioma español a través de la palabra, usando el canal de aire que es un altavoz, pero también podemos utilizar las palabras o las frases o los mensajes que demos a través del lenguaje verbal. Se dice que el 10% de los conflictos se deben a una diferencia de opinión, en tanto que un 90% a un tono de voz equivocada. Esto nos tiene que hacer reflexionar. Entonces tenemos que identificar cómo estamos comunicándonos, qué cosas nos pueden estar generando conflictos en nuestro proceso de comunicación. La comunicación verbal es un tipo de comunicación en el cual se utilizan las palabras o el lenguaje oral. Y también en esta misma familia entra lo que es la escritura para comunicar algo. Hoy en día también tenemos el uso de los mensajes, usamos también el teléfono, entonces las videollamadas, nuestro proceso de comunicación verbal se está diversificando, pero no se pierde la esencia de la comunicación a través del uso de las palabras. La comunicación no verbal es en la que se utilizan gestos, sonidos, imágenes, se comprende también lo que es la postura corporal, el tono de voz usado, los gestos faciales que se pueden observar en la persona con la que nos estamos comunicando. ¿Cómo te comunicas tú? ¿Qué estilo de comunicación estás utilizando? Bueno, vamos a hablar de 3 estilos de comunicación: pasivo, agresivo y asertivo. Hay 2 que son de extremos que generan ciertas dificultades y uno que generalmente es más productivo en un proceso de comunicación. Estilo agresivo.
En este estilo, las personas expresan sus ideas, sus sentimientos, sus necesidades, sus opiniones de una forma inapropiada, incluso dañando los derechos de los demás. Pueden lograr lo que quieren a costa de humillar a las demás personas, amenazarlas con palabras, con gestos, con miradas, obligarles a realizar cosas en contra de sus deseos. Comunicarse de esta forma rompe y destruye las relaciones de amistad, de pareja y obviamente la colaboración laboral. La comunicación no verbal del estilo agresivo. Como pueden ver en la gráfica, hay una expresión en el rostro de enfado, de tensión, mirada desafiante, voz gritona, gestos exagerados, amenazantes. Entonces, esa expresión no verbal es evidente en un proceso de comunicación de estilo agresivo. ¿Cuáles van a ser esos efectos del estilo agresivo? ¿Qué produce, qué provoca en las personas? Le va a generar ciertas dificultades en sus interacciones interpersonales, le va a generar culpa, frustración, una imagen pobre de sí mismo, hace daño a los demás, pierde oportunidades, se siente con tensión, con enfado, siente que no tiene el control, en ocasiones siente soledad, no le gusta a los demás, ni a los demás les gusta él o ella. El estilo pasivo es una forma de no expresarse. Con este estilo de comunicación es oír, ver, callar. No corre riesgos, antepone las decisiones de los demás sobre las suyas propias. Las personas que utilizan este tipo de estilo de comunicación dejan pisotear, se dejan manejar por los demás, dejan que los otros le digan qué hacer, aunque sus peticiones les parezcan abusivas. No son capaces de expresar sus sentimientos, sus opiniones, sus necesidades, sus deseos, derechos, o bien lo hacen con poca confianza y seguridad. Esto genera malestar en sí mismo. Efectos del estilo pasivo. Obviamente va a tener conflictos interpersonales. Son personas que tienden a deprimirse, se sienten desamparadas, tienen una imagen pobre de sí mismo, se hacen daño a sí mismos, pierden oportunidades porque no dicen lo que piensan, no expresan lo que saben, hay tensión, hay posibilidad de generar ansiedad porque siempre está tratando de complacer a los demás, si está bien, si no está bien lo que estoy diciendo o haciendo, siempre esperando la aprobación de los demás. Siente que no tiene control, se sienten solos, no se agradan a sí mismos y sienten mucho enfado por ser así y dejar que los demás les pisoteen. ¿Cómo es la comunicación no verbal en estas personas que tienen un estilo pasivo? Siempre están con una expresión de asustados, tímidos, tristes, con mirada evitativa, ojos mirando al suelo, voz temblorosa, músculos caídos, cuerpo encorvado, agachados y gestos inadecuados, que son las características que se muestran a nivel no verbal de las personas con el estilo pasivo. El estilo asertivo. Estas personas pueden expresar sus ideas, sus sentimientos de una forma adecuada, respetando los derechos tanto de los demás como los suyos propios. Es una forma de comunicarse eficaz. La persona habla claramente a los demás con franqueza, es capaz de pedir lo que desea, de expresar lo que siente sin herir a los demás y de negarse o no, si no le apetece algo o no le parece razonable. O sea, no siente culpa, simplemente siente que no se siente cómodo con algo y lo dice, lo expresa. De esta forma se logra que la relación con las otras personas sea satisfactoria y una vez más no se acumula de tensión. Constantemente dice, sabe da su aprobación cuando está de acuerdo con algo, pone un tiempo cuando necesita pensar o analizar y sabe decir no firme cuando cree que no está de acuerdo o no le parece.
Efectos de este estilo asertivo. Es capaz de resolver sus problemas, se siente a gusto con los demás, se siente satisfecho, satisfecha, se siente a gusto consigo mismo, relajado, siente que tiene control sobre sí mismo, crea y fabrica la mayoría de las oportunidades, es un gestor de sus oportunidades, se gusta a sí mismo y a los demás, es bueno para sí y para los demás. La comunicación no verbal de el estilo asertivo. Es una expresión tranquila, amable, mirada directa, voz clara, firme, cuerpo erguido, gestos adecuados. Es una persona que se siente cómodo o cómoda al hablar o comunicarse con los demás o comunicar lo que siente o piensa. Es importante que hablemos de los bloqueadores de la comunicación. Ridiculizar, amenazar, ordenar, imponer, manipular, distraerse, hacerse la víctima, juzgar, culpar, minimizar, comparar o criticar. Esto nos puede complicar, nos puede bloquear la comunicación efectiva que podríamos tener con las otras personas. Prestemos mucha atención si estamos utilizando alguno de estos tipos de bloqueadores en nuestro proceso de comunicación. Quiero que concluyamos esta presentación con la siguiente frase. Nuestro peor problema de la comunicación es que no escuchamos para entender, escuchamos para contestar. Quiere decir que estamos más preocupados en qué vamos a contestar que en escuchar y en entender realmente lo que la otra persona nos está transmitiendo, lo que nos está diciendo. Muchísimas gracias. Espero que puedas compartir este video con tus seres queridos, con las personas que son importantes para ti o aplicarlo en tu vida diaria para mejorar las formas en que nos comunicamos con los demás. Gracias.